El doctor Raimundo Saúl García Estrada del CIAD Culiacán. Raimundo Saúl García Estrada es investigador titular del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC, Unidad Culiacán. Cursó estudios de doctorado en el Colegio de Postgraduados, Campo Montecillo, Estado de México. Sus líneas de investigación son: control biológico de fitopatógenos, procesos biotecnológicos de agentes de control biológico, patología pre y post cosecha de frutas y hortalizas y manejo integrado de enfermedades. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Raimundo Saúl García Estrada cuenta con el reconocimiento de Zagarpa, se sabe sin el gobierno del estado de Sinaloa por haber contribuido a eliminar la cuarentena impuesta por Japón para la importación de tomate. Es asesor profesional en manejo integrado y control biológico de enfermedades en plantas. Nuestro expositor abordará en esta ocasión el tema: manejo de Pythium, Phytophthora, Ralstonia solanacearum y mildiu en hortalizas. Le agradecemos su presencia. Adelante, doctor Raimundo García. Ok, sale. Gracias. Ahorita que llegué me dijeron que usar esto, Entonces yo estoy como muchos que no voy mucho con la tecnología y en un momento dado no sé qué hacer, ¿sí? Entonces igual, cualquier tipo de planta, vean ustedes plantas de pepino, ¿sí? Las plantas de pepino, ya sea pequeñas, en este caso pepino, ustedes saben que tienen los tejidos bastante suculentos y que por lo general cuando hay encharcamientos, cuando hay mucha agua en las raíces de estas plantas, vamos a tener el efecto doble, dos cosas: presencia de insectos que luego se van a la base de la planta. Dentro de los insectos pueden ser las moscas drosófilas o pueden ser el fungus gnat. Ambas van a rascar un poquito la raíz, los tejidos, y esas heridas que provocan van a hacer que las plantas rápidamente sean infectadas por este tipo de patógenos y vamos a tener, cuando las plantas son grandes, marchitamiento. La otra forma muy fácil de saber si hay Pythium en esas partes es poner un fruto, como en este caso, un fruto de pepino por allí donde hay mucha humedad, y en esa humedad nosotros podemos ver el desarrollo de micelio, como lo ven ahí, de color blanco, muy característico de este tipo de organismo, ¿sí? Entonces, Pythium, por lo general nos dicen, es un hongo que va a atacar principalmente a plántulas. Sí, es cierto, ataca principalmente a plántulas, pero en muchos de los casos, como en el caso de pepino, podemos tener plantas adultas y esas plantas adultas van a ser afectadas por Pythium, ¿sí? Y muchos de los cultivos básicos, como en el caso de frijol, como en el caso de algodón, girasol, cártamo, pues también en cierto momento pueden ser afectados por Pythium, y más, como vemos aquí en este suelo, ¿sí? Ahí lo pueden ver, completamente saturado de humedad, y entonces los síntomas se hacen evidentes por encima o por abajito de los cotiledones de las plantas. Rhizoctonia puede estar presente, pero Rhizoctonia, a diferencia de Pythium, requiere de suelos un poquito más secos, ¿no? No le gusta mucho la humedad a Rhizoctonia y puede estar presente dentro de lo que es el complejo de Dampinov, al igual que Alternaria solani, Alternaria alternata, también pueden ser organismos que nos pueden provocar Dampinov. Y dentro del grupo de los hongos verdaderos, Fusarium, Macrofomina, que también en cierto momento nos pueden provocar el daño. Y que es muy importante, en el caso de Pythium, lo básico en plántulas es el estrechamiento, el ahorcamiento del cuello de las plantas, ¿sí? Cuando nosotros vemos eso, sin lugar a dudas podemos decir que se trata de Pythium. Podemos tener un efecto ambiental. El efecto ambiental es el efecto de chimenea.
Y el efecto de chimenea nos puede dar algo similar a Rhizoctonia, algo similar a lo que sería Pythium. No hay que confundir en esos casos, ¿no? Pythium, mucha humedad y el estrechamiento del cuello de las plantas, ¿sí? Rhizoctonia no, es una mancha oscura, no afecta mucho el grosor del tallo, pero sí vemos que va invadiendo ese tallo y va provocando la muerte de la planta. Y en el caso alternaria vamos a ver los círculos concéntricos muy característicos y que también puede estar presente dentro del complejo Dampinov. Sí, puede entrar Pythium, puede entrar Fusarium y puede entrar otros organismos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes hacen el planteo que tienen plásticos que está haciendo mucho calor, para no tener riesgos de efecto de chimenea, pues abran, ventilen y allí levanten uno de los cachetes de los surcos y con eso se evitan mucho el efecto de chimenea, ¿sí? Y en estos casos no, básicamente tienen que cuidar humedad y tienen que hacer aplicaciones con productos específicos, ¿sí? Hay muchísimos. Y estas fotografías que ustedes tienen aquí, toda esta gama de raíces, inclusive de plantas grandes, pero todas estas raíces de color café, de color oscuro, como vemos aquí, esta también, ¿sí? Vemos que se pueden confundir con el sustrato cuando utilizamos fibra de coco. Pero debido a que no hay un buen drenaje, debido a que hay saturación de humedad, debido a que en cierto momento estamos teniendo alta conductividad, estamos teniendo alta acumulación de sales o estamos aplicando algún producto que tiene algún efecto nocivo para las raíces, debido a esto nosotros en pocas ocasiones hacemos muestreos de raíz en forma frecuente. Pero cuando tenemos este tipo de situación, estas pérdidas de color, este cambio de color en la raíz se va a relacionar muchísimo con Pythium, ¿sí? Mucho. En los sistemas de producción muy intensivo, en los sistemas de producción donde tenemos más de 50,000 tallos o plantas por hectárea, donde se utiliza mucha agua, donde se drena arriba del 30%, esto es lo que podemos tener presente. Y cuando se va queriendo tener un cambio de color esta raíz, es cuando debemos nosotros de empezar a utilizar las alternativas de manejo. Dentro de los grupos de fungicidas que hay para este tipo de problema, hay algunos que se pueden utilizar como preventivos, pero hay otros que ya los podemos utilizar como correctivos, como curativos, ¿sí? Utilizando diferentes alternativas, no únicamente el producto nos va a hacer por sí solo un efecto muy rápido y muy marcado. Lo más importante es que cuando tenemos este tipo de situaciones, tenemos que estar estimulando rápidamente la presencia de nueva raíz. Y la estimulación de raíz a veces puede ser un efecto físico, es decir, un efecto físico si estamos sobre sustratos, si estamos sobre costales, sobre bolis, pues rápidamente ponerle otro costal, anclar ahí la planta y que la humedad haga que por sí sola tengamos mayor cantidad de volumen de raíz. O la otra, simple y sencillamente, hacer alguna aplicación con un fungicida curativo y este fungicida curativo adicionarle algún fertilizante orgánico o simple y sencillamente adicionarle algún azúcar, como puede ser la melaza o como pudiera ser el azúcar como tal. Técnicos, ¿quién sabe qué pasó aquí? Ahí está. Uy, aquí es falla del internet, ¿no? Sí. ¿Ya ven? Entonces,
¿Qué es lo que podemos hacer? Es tener una buena sanitización dentro de nuestros sistemas de producción de plántulas, tener una buena limpieza del área poco antes de iniciar, considerar qué tipo de charola vamos a usar. Si son de plástico son más fácilmente de desinfectar, de lavar, de desinfectar. Si son de poliuretano ya tienen muchos años, son más difícil de que las podamos limpiar, vamos a tener mayor problema. Y si ustedes mandan a hacer plántula injertada, pues simple y sencillamente ya tenemos un factor doble. Tenemos un patrón que puede resistir a muchos de estos patógenos, o simple y sencillamente no puede traer resistencia, y que tenemos que tener otras alternativas completas de una buena desinfectación, lavado y desinfección, ¿sí? Aún así, solo el uso de suelo esterilizado no puede asegurar el control de dumping off, porque luego estamos utilizando agua que puede venir contaminada, y entonces esa agua nos puede recontaminar todo el sistema. Podemos tener algunas semillas que podemos tener el problema de que trae alguna espora del hongo, y también ahí inicia el problema, ¿no? Ok. Y pues el tratamiento en muchas ocasiones, queremos agarrarlo más fácil, vamos a decir, queremos utilizar algún fungicida, pero simple y sencillamente llevando un control adecuado del agua, ustedes pueden evitar este tipo de problema cuando ya tenemos, ¿no? Entonces, prevenir la recontaminación también va a ser muy importante. Si en nuestro área de producción de plántula, o donde ya tenemos nosotros plántula sembrada, plántula trasplantada, pues tratar de que las partículas de suelo no salpiquen, no lleguen, tratar de evitar mucho la humedad, y eso nos puede ayudar muchísimo a que nosotros no tengamos una recontaminación cruzada, ¿sí? A veces nos dicen, si vas a venir a visitarme, pues ven primero, porque aseguro que vienes limpio, traes los zapatos limpios, etcétera, etcétera, no vienes de otras áreas agrícolas que probablemente estaban contaminadas, no vienes de algún campo agrícola donde agarraste suelo, donde agarraste plántulas, etcétera, etcétera, y eso pues nos ayuda a prevenir esa recontaminación. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han visto que las semillas vienen con un tratamiento fungicida? Pero ese tratamiento fungicida es muy general, y ese tratamiento fungicida es muy pequeño. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, que aun cuando nos digan que el tratamiento de la superficie de la semilla con un fungicida puede ser un factor que nos va a ayudar a liberarnos. La cantidad es tan poca que si estamos utilizando mucha agua, la estamos lavando, y entonces estamos desprotegiendo muy rápidamente a nuestra plántula que nosotros queremos que nos proporcione muchos frutos, ¿no? Y algo muy importante también es tener un balance en la nutrición. Y yo siempre digo, vale más tener un poquito o andar en los límites más bajos de fertilizante a base de nitrógeno, porque eso nos ayuda a que la planta sea más leñosa, tenga más tejidos de defensa, y no sea muy suculenta, porque si es muy suculenta con mucho nitrógeno o con niveles intermedios de nitrógeno, pues eso puede ser un factor para que tengamos rápidamente la presencia de este tipo de problemas. Y no nada más de esto, sino de otros más. Y siempre, siempre, siempre puede ser muy importante la aplicación de algunos agentes de control biológico alternados con lo que sería algunos fungicidas que no afecten a estos agentes de control biológico. Aquí tenemos el caso de tricoderma, puede ser el caso de Paxellomyces, puede ser el caso de Gloccladium, puede ser el caso de Metarrhizium, de Beauveria, de otras cosas más, ¿no? Eso es un ejemplo. Lo importante también, hay que saber cuándo utilizar unos, cuándo utilizar otros, ¿sí? A veces nos hablan hoy yo veo que hay por ahí una plática de Streptomyces, yo veo que hay por ahí algunas pláticas de micorrizas, pero resulta que no todo tiempo van a funcionar adecuadamente estos organismos. Entonces hay que ir viendo en qué momento los vamos a utilizar, hay que ir viendo el efecto de los fungicidas,
y si en un momento, dado se puede recolonizar, pues hay que hacerlo, ¿no? O se debe recolonizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hospederos, hay muchos que pueden ser afectados. El agua es uno de los principales factores que debemos de cuidar, de evitar. El hongo sobrevive en el suelo, puede sobrevivir en semilla. La alta humedad es uno de los factores más importantes y dentro de las alternativas de control, pues hay que ver tratamiento de semillas, suelos o charolas con buen drenaje y en caso necesario el manejo de fungicidas. Porque dentro de las acciones y dentro de las recomendaciones, pues acción, ver, y que es fundamental tanto para plagas como para enfermedades, monitoreos, ¿sí? Si ustedes tienen monitoreos, pues básicamente van a estar al pendiente de qué es lo que está pasando con todo su cultivo o con sus plántulas. El umbral, no hay umbral para este tipo de organismos y en la actualidad, tanto para plagas como para enfermedades, cada zona agrícola tiene que establecer sus propios umbrales. ¿Sí? Por decirles algo, no es la misma el umbral para mosca blanca de Sinaloa al umbral de mosca blanca en Baja California o en el centro de la República. ¿Sí? Hay lugares donde podemos tener cientos de moscas blancas y no hay ningún problema. Aquí en Sinaloa tenemos una mosca blanca y vamos a tener un bronconón bien fuerte de lo que sería algún virus. Entonces, los umbrales esos que se utilizaban en los libros antiguos, generalizados, ya no funcionan. Cada zona tiene que establecer sus umbrales, tanto para enfermedades como para plagas. Entonces, variedades resistentes no las hay. La selección de sitio pues es irrelevante. En cualquier lugar, en cualquier tipo de sustrato, basta con que tengamos alta humedad relativa, la presencia del patógeno que va a estar presente para que tengamos daños. Y dentro de las alternativas, pues no todo es fungicidas, ¿no? Hay alternativas de tipo cultural, de manejo, hay alternativas de tipo también de normas que establece sanidad vegetal y mecánicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? En muchas ocasiones, vean ustedes, hay que monitorear frecuentemente y en muchas ocasiones, simple y sencillamente, con el solo hecho de ver algún marchitamiento, como en este caso, y cuando va iniciando, dentro de las alternativas culturales, agregamos sustrato humedecido a esas zonas enfermas y nosotros vamos a encontrar una recuperación muy buena, muy eficiente de este tipo de plantas que nos pueden conducir a tener muy buena producción. En otras ocasiones, a nivel de plántula, hay que ver qué tipo de producto vamos a estar utilizando, porque en ocasiones, como estas plantas son muy pequeñas, podemos incurrir en lo que son dosis altas y entonces vamos a tener niveles de toxicidad muy fuertes. Y dentro de diferentes agroquímicos hay algunos que si le cae a la parte apical de la planta, la vamos a quemar, vamos a tumbar la punta de crecimiento y entonces nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y ya hablando en el caso de Phytophthora, que es otro de los grupos de hongos muy parecidos a estos por el ambiente acuático en el que se desarrolla, son patógenos de suma importancia porque los daños pueden ser muy rápidos. Por ejemplo, Phytophthora infestans en 2 o 3 días nos puede provocar la muerte de todo un predio agrícola, ¿sí? O en otros grupos nos pueden provocar lo que sería el marchitamiento de plantas en líneas donde tenga mucha humedad. Adelante. Sí, sí. Si tienen la oportunidad es de agregarle también enraizador, ¿no? Pero lo que es básico es que acerquen lo que es el gotero para que tengan humedad y la propia humedad por sí sola y más en tomates hacen que rápidamente tengamos un buen enraizamiento, ¿sí? En muchas ocasiones también se conserva más la humedad teniendo un poquito de plástico. ¿Sí?
Entonces hay muchas especies de mucha importancia en muchas plantas. Y ya les comentaba, Phytophthora infestans es muy temido, es un hongo muy temido, o era muy temido aquí en condiciones de cultivos de campo abierto. Porque anteriormente decíamos, cuando tienes nublados, cuando tienes temperaturas bajas, 15, 16 grados centígrados, y hay lluvias, en 3 días se te puede ir el cultivo. En la actualidad, Phytophthora infestans, aún en los sistemas de producción de plantas de tomate más sofisticadas, vamos o podemos tener altos daños por este tipo de patógeno. Y los puntos más débiles en esa situación de los invernaderos o de las mallas sombras es en las áreas de costura o en las áreas de canaleta o en las áreas de ventanas de los invernaderos. Esos son los puntos más débiles y es donde más frecuentemente se nos puede presentar Phytophthora infestans. Y sí, se nos presenta en cualquier tipo de situación, nos descuidamos 2 o 3 días, pensamos que no va a pasar gran cosa porque tenemos el sistema de producción más sofisticado, los invernaderos más tecnificados, y allí es donde vienen problemas de muerte de plantas muy grandes. Y pues en apariencia muchas de estas enfermedades son difíciles de controlar cuando ya están muy presentes, cuando ya están muy desarrolladas, y en este caso tendríamos que utilizar uso de variedades resistentes o tolerantes, que prácticamente en pimientos para fitóptoras, algunas de ellas no las hay, para tizón tardío no hay, piensa en el desarrollo. O la otra es buscar qué alternativas de productos vamos a estar empleando, junto con lo que les comento que es muy importante, el monitoreo día con día de nuestro cultivo. Entonces, igual, junto con lo otro que ya habíamos visto, en el caso de Phytophthora es un hongo que se puede reproducir sexual o asexualmente con todas las características que mirábamos para lo que es Pythium, donde se desarrolla lo que es un esporangio, donde de este esporangio va a formar zoosporas. Estas esporangios o estas zoosporas van a tener la capacidad de germinar, producir micelio. Si por ahí se encuentra ese micelio con un grupo compatible, se encuentran el hombre y la mujer, van a producir una espora de tipo sexual, de tipo de resistencia, y estos ciclos se pueden estar repitiendo, y que también podemos en cierto momento tener algunas esporas de resistencia alternativas a las esporas de tipo sexual que se conocen en este caso como clamidosporas. ¿Sí? Hay en algunos casos, aun cuando son diploides, que se necesitan 2 grupos diferentes de compatibilidad para poder tener una reproducción sexual, y en otros casos no se necesita. Ahora, desde el punto de vista, esto es principalmente de sobrevivencia, de lo que sería cambios, mutaciones muy rápidamente, y esto es lo que más daño nos puede provocar en los cultivos, porque este tipo de reproducción asexual se puede dar varias veces dentro del ciclo de un cultivo, y entonces esto es lo que nosotros debemos de estar evitando, la formación de zoosporas o la formación de esporangios que nos formen zoosporas. ¿Sí? Y especies, vean ustedes cuántas especies hay, todas las que están en color rojizo o rojo, son las más frecuentes en muchos de los cultivos. Aquí nosotros podemos tener Phytophthora infestans, podemos tener Phytophthora capsicum, muy importante, en pimientos, en tomates, en pepino, en el caso de berenjena también, aunque en muchas ocasiones se relaciona mucho con Phytophthora nicotiana, con Phytophthora desreleri, y algunas otras, como esta que es muy importante en aguacates, esta que es muy importante en fresas o en rosáceas, esta es muy importante en lo que es tabacos, y esta en palma de coco, ¿no? Entonces hay muchísimas especies que nos afectan a muchas plantas, ¿no? Alfalfa, en el caso de soya,
y esta de las más temidas dentro de la historia de la fitopatología o dentro de las enfermedades, ¿no? Entonces, este es el tipo de reproducción, los esporangios, la salida de las zoosporas o bien el tipo de reproducción sexual, ¿no? En muchas ocasiones, cuando hablamos de plántula, podemos tener en esas plantas que tienen daños, tanto por Pythium como por Phytophthora, a nivel de plántula. Lo de la raíz, que ya les comentaba, que es muy importante evitarla. Y en cualquier tipo de sustrato, al igual que Pythium, se nos puede presentar, ya sea suelo, lana de roca, perlita, fibra de coco, cualquier tesontle, cualquier tipo de sustrato. Basta con que tenga mucha humedad, en estos casos con que tenga mucho polvo aparte de la humedad, y entonces allí podemos tener daños de bastante consideración. Entonces, dentro de las más frecuentes, Phytophthora parasítica o Phytophthora capsicum, estos se van a ir al cuello de las plantas, se pueden ir a la raíz, ya sea por arriba de la superficie del suelo, se van a desarrollar manchas de color café oscuro, de color café tipo acuoso, y eventualmente esto va a ir rodeando ese tallo y también va a ir pudriendo la raíz. Estas van subiendo, van bajando a la raíz, se van tornando hundidas. En ocasiones esa pudrición blanda atrae a muchos insectos, esos insectos ponen sus huevecillos en esas zonas que se están pudriendo, esos insectos también traen bacterias, esas bacterias juegan un papel muy importante en la degradación de estos tejidos y entonces la pudrición se vuelve más amplia, va desarrollándose más rápidamente. En muchas ocasiones tenemos que ver la relación de las plagas con la presencia de las bacterias y con la presencia de lo que sería este tipo de hongos. Y resulta que ya no va a ser un solo producto para el control, ya tendríamos que utilizar 3 productos diferentes, un insecticida, un bactericida y un producto específico para Phytophthora, ¿sí? Entonces luego viene la pudrición, el desmoronamiento de esos tejidos, se van pudriendo, se va descascarando, la raíz muere y lo que tenemos es la muerte de la planta. ¿Sí? Esta fotografía está repetida, pero por ejemplo, en muchas ocasiones y cuando ya se dio el cambio de tecnología de los tomates, nosotros podemos ver en el caso de tomates esta mancha de color café a nivel de cuello de las plantas, sobre todo en sustratos que tienen mucha acumulación de humedad. En otros casos donde hay goteo frecuente en los tallos, el mismo tipo de situación, y luego viene la muerte. Puede ser más drástico, puede ser más fuerte los daños cuando utilizamos canaletas continuas, donde hay acumulación, donde no hay buen riego. Aquí todo el surco se nos puede ir, ¿sí? Y si quedan por ahí dentro de los drenajes frutos, estos frutos están en constante humedad y en estos frutos empieza a aparecer una capa de color blanco, de aspecto mucilaginoso, y entonces esto es el desarrollo del nuevo micelio y el desarrollo de muchísimos esporangios del hongo que estarían ahí recontaminando esta área o esta zona o ese predio agrícola, ¿sí? Y en todos los casos, ¿no? Es una pudrición blanda, en el caso de papas, en el caso de tomates, en suelos, puede ser de color de café a color oscuro, en muchos de los cultivos. La corteza del tallo se va descascarando fácilmente, es una pudrición de tipo blanda, y luego también, como en esos tomates, viene la presencia de una capa mucilaginosa, que en este caso sería prácticamente el desarrollo del hongo. Agua, también al igual que Pythium, y eso es lo que va a ser esencial en la acumulación de agua, no tener drenajes, excesos de humedad en el suelo para tener este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, vean, este sustrato con este espejo de agua, ¿sí? Estos tipos de condiciones, humedad muy acumulada, la presencia de frutos en estas situaciones, pues hace que rápidamente el hongo esté recontaminando, ¿sí? Esencial el agua para esto, ¿sí?
Muchos cultivos, como mirábamos, tomates, tabacos, algunos frutales, algunas plantas de ornato, algunos tipos de cultivos, diferentes pimientos que pueden ser afectados por diferentes tipos de especies de Phytophthora. Phytophthora infestans, que es de las más temidas, que se caracteriza por esas manchas de color oscuro, de color café claro, en ocasiones rojizas, pero que por el en vez vamos a tener nosotros el desarrollo de micelio, el desarrollo de esporangios en forma abundante y que rápidamente pueden provocar una recontaminación. Si tenemos este tipo de daños y no corregimos la alta humedad, o bien no aplicamos los productos más adecuados, pues rápidamente podemos tener daños de pérdidas del 100%, como en este caso esta fotografía de varios años atrás del Valle de Culiacán, y con los frutos cómo quedaban con estas coloraciones rojizas, con puntiaduras, y a final de cuentas muchos de los frutos sanos puede haber una recontaminación cruzada, y cuando se mandan a destino, cuando se mandan al mercado de destino, puede haber una infección que va latente, y si el tráiler, la caja del tráiler o las condiciones donde llega ese fruto, hay mucha humedad, pues también ahí explota en mercado terminal este tipo de síntomas, ¿sí? Dentro de lo más conocido para nosotros en pimientos, cuando tenemos sustratos con fibra muy molida en la parte inferior, o cuando en muchas ocasiones esta fibra se utiliza durante 2, 3, 4 o 5 años, entre más tiempo se va utilizando, va a haber más problemas, porque se va moliendo esta fibra, entonces va reteniendo muchísima humedad, y esa humedad es lo que puede afectar a lo que sería la presencia de Phytophthora capsicum. Y vemos, ¿no?, cómo a nivel de cuello, a nivel de raíz, viene una pudrición blanda de aspecto oscuro. Esta pudrición se relaciona mucho con bacterias, y en ocasiones hay que utilizar un bactericida y junto con el fungicida dentro de las alternativas de protección. En muchas ocasiones la raíz es la primera que es afectada. Vean, lesiones necrosadas, aún en el cuello de la planta no tenemos daños, pero conforme la enfermedad va avanzando, va subiendo, vamos a tener este tipo de daño en las plantas, ¿sí? Y se va a relacionar mucho en cualquiera de los cultivos con este tipo de condiciones, ¿sí? Por un lado, la condición del efecto abiótico, por un lado, la falta de oxigenación, y por el otro lado, la presencia de patógenos como Phytophthora, ¿sí? En el caso de pimientos, cuando tenemos muchas lluvias, cuando tenemos muchísima humedad, y cuando hay acumulación en los surcos de esa humedad, vamos a tener el marchitamiento, la flacidez de las plantas, y finalmente la muerte de las plantas, ¿no? También, cuando hay muchísima humedad, bueno, vemos los efectos que pueden ser desde leves hasta muy grandes, muy generalizados, y que también, no porque tengamos invernaderos de mediana tecnología o mallasombras o de alta tecnología, si tenemos un uso inadecuado de la humedad, también vamos a tener la muerte de muchísimas plantas por el efecto de Phytophthora, ¿sí? Otro de los aspectos muy importantes, que cuando se relaciona con lluvias, con alta humedad relativa, los frutos también pueden manifestar los daños o la presencia del hongo. Esto que vemos aquí fue extraído de estas partes de los frutos, ¿no?, que son las estructuras de reproducción del hongo. Calabacitas, vean, también altamente sensibles a Phytophthora capsicum, la pudrición del cuello, la pudrición del raíz de tipo blanda, y posteriormente en frutos viene el desarrollo muy marcado de lo que es la presencia del hongo, ¿no? Algún otro tipo de cucurbitáceas como sandías, muy característicos los daños de Phytophthora. Sabemos nosotros que en estas condiciones ya no debería tener prácticamente humedad del suelo, pero si coincide con lluvias, pues rápidamente vamos a tener el desarrollo de pudriciones, en este caso circulares, también con círculos concéntricos, que es producto del desarrollo o el crecimiento del hongo, ¿sí? Entonces, algo similar. En el caso de pepinos también, sustrato muy húmedo con presencia de Phytophthora, con muerte de las plantas por Phytophthora, y aquí vemos muchas drosófilas que son las encargadas de llevar a otras plantas el hongo que se produce en estas áreas.
Otras de pepino en post cosecha, que también de estos tipos de tejido vemos las esporas del hongo, que estas esporas en condiciones de alta humedad vamos a tener 14 nuevas esporas a partir de una hasta 18, y entonces es una fuente de recontaminación bastante grande. En muchos invernaderos donde hay producción de pepino también coincide que en las zonas de drenaje dejamos muchos frutos que ahí están, no hacemos la limpieza y vean, al poco tiempo vamos a tener la recontaminación en esas zonas. Por eso es muy importante la limpieza, el quitar, el eliminar muchos de los frutos, ¿sí? Y lo mismo que les decía, vean ustedes un sistema de canaleta donde llegó Phytophthora, donde todo el surco prácticamente se lo llevó. ¿Por qué? Porque no hay divisiones, y que esa sería una alternativa, tener canaletas con divisiones de 1 metro, 1,5 metros, y así no todo el surco se afectaría. ¿Sí? En sistemas de producción nuevos también podemos tener Phytophthora capsicum, Phytophthora drexleri, Phytophthora parasítica, con síntomas a nivel de cuello de las plantas, donde pues prácticamente la humedad juega un papel muy determinante. Y aquí en este sistema, con estas canaletas elevadas, vean ustedes cómo tiene una pequeña ceja. Aquí no hay esta ceja, aquí tiene una ceja, aquí no hay esta ceja, y vemos aquí cómo los tallos tienden a meterse en el área de la canaleta. En estas canaletas tienden a quedar frutos que se empiezan a podrir con la presencia del hongo, mientras que en este otro sistema el tallo resbala, o los raquis de los frutos tiende a no quedar internamente, y entonces también dentro de estos sistemas hay que elegir el que más nos convenga dentro de nuestro sistema de producción. ¿Sí? Y esto, que es un factor muy importante de recontaminación, estos tipos de mangueras, porque si cuando termina el ciclo del cultivo no lo desinfectamos, no lo lavamos a presión adecuadamente, pues entonces aquí tenemos un sistema de recontaminación bastante grande para este tipo de organismos, ¿no? Y pues también aquí en Sinaloa, en periodos de lluvias, en berenjenas, vemos este tipo de daños, este tipo de pudriciones blandas relacionadas y de la misma forma con Phytophthora infestans, ¿no? Y el fungus gnat, que siempre es muy importante, sobre todo en los sistemas donde nosotros tenemos lo que sería sustratos, pues es muy importante estarlos monitoreando, estarlos controlando. Entonces, lo mismo que para Pythium, no tener humedad, ¿sí? Evitar, si es en suelo directo, la compactación del suelo, preparar camas altas para no permitir que el agua llegue al cuello de las plantas, emplear riegos más ligeros, aunque tengamos más frecuencia con menos cantidad de agua durante los días, ver las condiciones ambientales de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos de las plantas, y la aplicación de productos cuando sí se requiera, de chipi, cuando no. Bueno, depende de la situación, de qué tanto personal tienen, y si no, pues directamente a través del sistema de riegos. Pero en el caso de chipi, pues sería una de las alternativas mejores cuando vamos a utilizar algún producto químico, ¿no? Es muy importante esta situación, es la de ahorita. Es muy importante esta otra situación, por ejemplo en Baja California, donde se reutiliza el agua de los invernaderos. Se reutiliza con todos los contaminantes que se quieran, pero en este caso va a ser importante el tratamiento de esta agua, o en este caso también la filtración y el tratamiento de esta agua. ¿Sí? Y si no, pues utilizar dentro de nuestros sistemas pues alguno de los diferentes tipos de productos que se pueden utilizar dentro de lo que sería el tratamiento de agua, la descontaminación de aguas, ¿no? Desafortunadamente, permanganato de potasio, que es uno de los mejores productos, pues no está tan fácilmente accesible al público. Utilizamos en la actualidad muchos cuaternarios de amonio, utilizamos cloros, utilizamos cobres dentro de esos tratamientos de agua. Si ustedes quieren producir plántulas libres de lo que sería Pythium, libres de Phytophthora, libres de muchas de las bacterias, simple y sencillamente utilicen agua de la ciudad, agua potable de la ciudad, y con eso tienen, para no tener tanta problemática.
En agua de pozo hemos muestreado aguas de pozos de más de 40 metros de profundidad dentro de lo que hemos hecho y hemos encontrado algunas bacterias, entre ellas Clavibacter michiganensis, ¿sí? Entonces el riesgo se puede volver de otra forma y más complicado de controlar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, aun cuando sea agua de pozo, aun cuando venga clara, de preferencia pasarla por un sistema de filtrados con ósmosis y también con luz ultravioleta, ¿sí? Pudiera ser otra de las alternativas. Entonces, esto es lo que les comento, el agua de las ciudades por lo general viene limpia, el agua potable viene limpia y se puede utilizar bastante en esa producción de plántula, ¿sí? Entonces, alternativas muy similares a lo que sería para pitio, a lo que sería para lo que es Phytophthora, para lo que es también mildios, son básicamente los mismos tipos de productos que vamos a poder utilizar dentro del manejo de este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, me voy rápido en estas porque pues ahí van a venir en la memoria. Creo yo que tienen derecho a la memoria por el costo, ¿no? Y rápidamente hablamos un poquito de mildio porque no sé cuánto tiempo me queda, pero es muchísimo, ¿sí? Y también son enfermedades de los mildios que están presentes en la mayoría de los países productores de cucurbitáceas. Sin embargo, el mildio puede afectar lo que es la presencia de hongos de mildio de diferentes grupos, de diferentes géneros, de diferentes especies, a una gran cantidad de plantas, ¿no? En este caso, un poquito más a lo que es de cucurbitáceas, que hablaríamos de melón, sandía, un poquito de calabaza, y aun cuando nosotros hablamos simple y sencillamente del mildio, pues resulta que en este caso hay variabilidad genética y en ocasiones eso es lo que dificulta lo que sería un buen manejo con fungicidas, ¿no? La capacidad de diseminación es muy rápida. Dentro del grupo de los omicetes es de los más evolucionados, no forma por lo general zoosporas, la esporita sola se convierte como una espora que germina directamente. Basta con que tengamos humedad relativa con una pequeña película de agua sobre el cultivo, con eso es más que suficiente, sobre todo entre las mañanas, tardes, noches, con que haya humedad alta. Con eso tenemos para que la enfermedad rápidamente se nos vaya presentando y rápidamente se nos vaya diseminando. Si hay lluvias, si hay humedad en el suelo, si hay mucha humedad en el sustrato, si el invernadero está completamente cerrado, que no haya evaporación adecuadamente, también eso es un factor muy importante para la presencia de este tipo de problema, ¿no? Entonces, vamos a ver en el follaje manchitas amarillas por lo general, por la parte de arriba de las hojas, que van a estar un tanto limitadas por las nervaduras y posteriormente van a ir cambiando de color. El amarillamiento es porque los cloroplastos son los primeramente afectados, pero posteriormente todas las células van a ser dañadas, va a haber inyección de toxinas y entonces eso hace que la hoja, la parte dañada, se vaya muriendo y eso hace que haya un cambio de color más oscuro, o que los tejidos vayan muriendo, ¿no? Y por el envés, coincidiendo con las áreas cloróticas, va a aparecer por lo general la esporulación del hongo y por esa forma afelpada, esa forma vellosa, es por lo cual se le da el nombre de mildio. Y esas estructuras vamos a tener esporangios y esporangiosporas, que son los que van a ser fácilmente diseminados simple y sencillamente con manipular nosotros la planta, con moverla, con conducirla, con hacer la cosecha. Estaríamos desprendiendo ese tipo de estructuras y diseminándolas y haciendo una recontaminación cruzada dentro del predio, ¿sí? Cuando los daños son muy grandes, pues se reduce notablemente el área foliar, la lámina foliar se va secando y entonces esto tiene una repercusión muy grande en lo que sería el desarrollo de las plantas y en lo que sería también el desarrollo de los frutos, ¿sí? Entonces la producción se ve reducida, ¿sí? Lo que les comentaba, el agua, la humedad, la neblina, las lluvias van a ser de los factores más importantes y
las temperaturas que oscilen entre los 16 a los 22 Celsius, y en esas condiciones el ciclo de vida, desde que se da la infección hasta que hay reproducción y diseminación del patógeno, puede ser de 5 a 13 días, ¿no? Entre más alta es la temperatura, el ciclo se reduce; entre más baja es la temperatura, el ciclo se incrementa, ¿no? Pero aún así son pocos días, o menos de una semana tendrían para tener una segunda generación, una tercera generación, una cuarta generación, ¿sí? Cuando las hojas están mojadas, esos esporangios emergen y originan zoosporas también, aunque esto es menos frecuente en este tipo de patógenos, ¿no? Y eso sirve para la penetración y el inicio de la infección dentro del tejido foliar, ¿no? Entonces, mismas condiciones, en este caso cuando tenemos que están germinando esas esporas y que hay condiciones de esta temperatura, 20 grados, en 2 horas vamos a tener la germinación y prácticamente la penetración a los tejidos. Y cuando hay 15 grados Celsius de temperatura, se requieren 10 horas para que haya la penetración a los tejidos, ¿no? Por eso es muy importante. En este caso, muchas de las aplicaciones, el producto debe estar ahí presente para no darle la oportunidad que esas esporas alcancen a germinar y alcancen a penetrar, y esto va a depender de las condiciones que nosotros tengamos de temperatura. El patógeno se disemina más rápidamente cuando tenemos lluvias, cuando tenemos viento, o bien cuando no estamos manipulando esas plantas. Y pues afortunadamente, por lo general no utilizamos abejorros en los sistemas de producción de algunas, dentro de las cucurbitáceas, pero que sería un factor muy importante para el control de algunas plagas, la presencia de abejorros. Por ejemplo, trips, cuando hay altos niveles de trips, sí se sugiere tener abejorros para reducir la cantidad de polen, y en esa reducción de cantidad de polen estamos reduciendo las poblaciones de trips, ¿no? Porque el trips se va también sobre el polen, básicamente. Y los síntomas que les comentaba, inicia con manchas amarillas, pero como en este caso, o acá, ¿sí? Y conforme los tejidos van siendo afectados, hay un cambio de color, una muerte de esos tejidos, una coloración café claro. En la medida que tenemos condiciones propicias para el desarrollo de la enfermedad, las manchas van aumentando el número por recontaminación cruzada, y también esas manchas se van uniendo y van provocando que gran área del follaje se vaya secando, ¿no? Aquí la misma situación, y por el inverso vamos a ver el desarrollo de este tipo de hongos, primeramente de color blanquecino, posteriormente cuando ya hay muchas esporas bien formadas, bien maduras, la coloración puede ser más oscura, y por este motivo es por el cual se les conoce con el nombre de mildio o cenicilla vellosa, como anteriormente se les daba el nombre, ¿no? Dependiendo de la especie, podemos tener diferentes tipos de estructuras donde se forman los esporangios, y en este caso es básicamente la de cucurbitáceas, ¿no? En vid, vean igual, manchas amarillas, pero cuando volteamos estas manchas vemos como si tuviesen cenicilla, o en los frutos, cómo quedan los frutos con el efecto de mildio. Cebollas, cannabis también pueden ser afectadas muy severamente por mildios, ¿sí? Y algunas otras plantas como soya, vean también en el caso de algunas cebollas, en el caso de tabaco, también podemos tener fuertes daños por mildio o el moho azul del tabaco, que entra dentro de este grupo de patógenos. Entonces, enfermedad de suma importancia. Aquí en este caso nosotros por lo general tenemos mallas sombras muy bajitas. Cuando las plantas llegan a la parte de arriba es donde se acumula más humedad, y la parte de arriba es más difícil llegarle con los agroquímicos, y por ese motivo es porque batallamos un poquito más en el control de este tipo de problema, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en muchas ocasiones? Las aeraciones, tener buena ventilación, no permitir mucha acumulación de humedad, y en caso necesario pues hacer uso de algunos de los fungicidas que por allí
pudieran estar autorizados. Hay que tener mucho cuidado porque pues, con estos cambios de regulaciones hay algunos que dejan de estar permitidos. Hay que ver cuántos días a cosecha y hay que ver también la importancia de no estar cometiendo alguna falla en lo que sería el manejo de agroquímicos, ¿no? Y rápidamente nos vamos con la marchitez bacteriana de las solanáceas, y en este caso esa marchitez bacteriana es provocada por una bacteria que se llama Ralstonia solanacearum. Anteriormente, a lo mejor muchos de ustedes la conocieron como Pseudomonas solanacearum. Hoy es Ralstonia solanacearum, que tiene algunos sinónimos: Bacterium solanacearum, Burkholderia solanacearum o Pseudomonas solanacearum, ¿no? Es una bacteria que tiene esta taxonomía, esta clasificación, que tiene estas características que las vamos a ver más adelantito. A ver si aquí están. Sí, que es una bacteria gram negativa, es de forma de bacilo con estas medidas y muy sensible a la desecación, y es inhibida en medio de cultivo con 2% de cloruro de sodio de sal común. Es una bacteria que en cierto momento puede llegar y estar en una etapa, aunque esté presente en un predio agrícola, puede estar en una etapa no cultivable, ¿sí? Y eso dificulta mucho en cierto momento saber si después de una medida de desinfección está presente o no está presente. Y de una vez les digo, el manejo de este tipo de problema es un manejo similar al de Clayibacter michiganensis, ¿sí? Hay que cuarentenar, hay que restringir las zonas, hay que eliminar, desinfectar a conciencia, desinfectar goteros, desinfectar piquetas si es que utilizan, desinfectar completamente el suelo, cambiar el sustrato si es que están en sistema de sustrato. Si la bacteria sospechan que vino a través de semilla, todas las charolas que se utilizaron en esa germinación de semilla tienen que ser eliminadas. Ningún bactericida va a ser eficiente, ningún antibiótico va a ser eficiente, ningún agente de control va a ser eficiente cuando ya esté la planta enferma, ¿sí? Y si alguien de los que vende agroquímico les dice que allí trae la cura para esto y para cáncer bacteriano, mándenmelo al CIAD, ¿sí? Para la mayoría de las cepas, la temperatura óptima oscila entre los 28 y los 32, y aunque en algunos casos hay variabilidad, podemos tener hasta 27, ¿sí? Puede haber un cambio de células virulentas a células no virulentas. Si nosotros en laboratorio manejamos mucho este tipo de bacteria, la podemos hacer floja porque le estamos dando alimento frecuente constantemente. Necesita estar muy frecuentemente en plantas para que mantenga esa virulencia, ¿sí? ¿Dónde se encontró por primera vez? En Italia en ese año, y en México desde 1955 está presente, ¿sí? Antes de que yo naciera, o se tiene reportada, ¿sí? En la actualidad tenemos la raza Trace, el Biovar 2, que causa la pudrición parda o marchitez bacteriana de la papa, marchitez bacteriana del sur del geranio, marchitez bacteriana del tomate. Esto es lo que tenemos nosotros en Sinaloa también, ¿sí? Completamente caracterizado, completamente identificado. Se puede ubicar en trópicos o en regiones subtropicales de todo el mundo, y también en climas frío templados, por ejemplo en Europa. Es algo de interés fitosanitario en Europa. En Europa constantemente se están muestreando los ríos para no tener este tipo de problemática. Se dice que en Estados Unidos está erradicada, lo cierto es que probablemente no, y pues tenemos que en la actualidad Ralstonia solanacearum está reportado en más de 30 países de todos los continentes, ¿sí? En Estados Unidos fue introducida de Kenia en el 2003 y de Guatemala en el 2004, pero el patógeno aparentemente está erradicado. ¿Dónde se introdujo? En algunos esquejes como geranios o de algunas plantas de ornato.
Estados Unidos tiene una restricción muy grande para la importación o para la exportación de algunos países de esquejes de algunas plantas de ornato y entre ellas el geranio. ¿Sí? No permiten su introducción. Pero aquí sí es muy importante el posible riesgo de introducción en plantas o en frutos infectados. Nosotros tenemos antecedentes que aquí en Sinaloa está la presencia de Ralstonia. No todos los años hace explosión. Por ejemplo, el año pasado hubo una fuerte presencia en semillas de algunos híbridos, pero que estaban a nivel de experimentación. Y rápidamente quiero yo pensar que este problema fue eliminado. En otras ocasiones se ha presentado, bueno, esto del año pasado fue en plantas de pimiento, de chiles, pero también ha estado presente en lo que es tomates, y tomates que llegan a producción. Y ahí, si nosotros nos llegaran a detectar un tomate con este tipo de bacteria, estaríamos incurriendo en una plaga de importancia cuarentenaria para Estados Unidos, porque es nuestro principal comprador de estos frutos, y estaríamos nosotros incurriendo en la ley agrícola de bioterrorismo, ¿sí? Está considerada dentro de un organismo de bioterrorismo biológico, junto con Clayibacter michiganensis. Y afortunadamente Estados Unidos no nos hace muestreos de frutos para determinar esta presencia, porque si no ya nos hubiesen cerrado la frontera por la presencia de cáncer bacteriano o por la presencia de Ralstonia solanacearum, ¿sí? Entonces hay mucha variabilidad. Esta es una cepa no patogénica, esta de aspecto chicloso, de aspecto más mucilaginoso, es fitopatógena, y para saber si es fitopatógena nosotros utilizamos algún determinado tipo de medio de cultivo en cloruro de tetrasolio, y si nos da estas características sabemos que hay que tener mucho cuidado, porque en este caso son cepas fitopatógenas y esta, les comento, no es fitopatógena, ¿no? Entonces hay muchas plantas que pueden ser afectadas por Ralstonia solanacearum. Vean ustedes, hay variabilidad de acuerdo a la raza, ¿sí? Nosotros la que tenemos ahorita es la raza 3, aquí en Sinaloa y en papas, aunque también la raza 1 se ha reportado como presente en algunas solanáceas, en pimientos, en papa, en berenjena, ¿no? Y hay otras razas que son un poquito más raras, que no las tenemos presentes. La que más predomina, les comento, aquí es esta. Entonces, esto tiene mucha variabilidad. Estas especies, esta Ralstonia solanacearum, se ha subdividido en 5 razas según la gama de hospederos a los que puede atacar, y dentro de ello tiene esa raza 5 biobares en función de la habilidad para producir a nivel de laboratorio o para reducir algunos carbohidratos, y esos carbohidratos convertirlos en ácido, ¿no? Y en base a secuenciación en estudios más modernos, en base a análisis de ácidos nucleicos, pues se hace la secuenciación de algunos genes, y en este caso vamos a tener nosotros todavía una reclasificación a 4 filotipos dentro de la especie, dentro de la raza, dentro de esa raza, 4 filotipos, y estos filotipos van a estar clasificados de acuerdo al origen geográfico de cada uno de ellos. Entonces en América nosotros tenemos el filotipo 2, aquí tenemos entonces Ralstonia solanacearum, raza 3, biobar 2, y pertenece al filotipo 2, ¿sí? Entonces esto, les comento, aparte de ello, estos filotipos también nos vamos más abajo a través de huellas genómicas, a través de huellas que se hacen, o estudios que se hacen a partir de ADN, un poquito más sofisticados, y dentro de esto vamos a tener otra subdivisión que le vamos a llamar nosotros secuobares, y en este caso hablamos de 20 y tantos secuobares, como
viene en este caso 23 ecobares, ¿no? Entonces hay mucha variabilidad dentro de este grupo de hongos y por ese motivo es muy difícil en muchas ocasiones el manejo con agroquímicos, además de que esta es una bacteria que produce muchos polisacáridos, produce muchos taponamientos en los tejidos vasculares y eso no hace que fluyan esos agroquímicos, esos antibióticos dentro de la planta y por eso es muy difícil su control, ¿no? Entonces, va a ser la pudrición que les decía en papas, en tomates, etcétera. Está ampliamente distribuido en varias partes del mundo. Ya lo comentábamos. Esta es una de las fotografías que se repitieron y que de acuerdo hay que tener mucho cuidado con las normas oficiales en la propagación, en la distribución de papa, por ejemplo, en el caso de materiales de papa, están sumamente regulados. Se busca que no haya la introducción, la diseminación de este tipo de problema en la semilla o en los tubérculos utilizados como semilla en el caso de papa, porque está dentro de las plagas cuarentenadas también. Y esta norma oficial mexicana va a aplicar a todo nuestro país de la misma forma y debemos de hacer un uso consciente, un uso regulatorio, pues como se marca dentro de esa misma norma, ¿no? Aparte de las otras que existen, ¿no? Lo más grave es la que les digo que Estados Unidos la tiene categorizada como un agente de bioterrorismo. Entonces son las razas que existen, las plantas en las cuales podemos tener presentes, geranios, pimientos, papas. Hay una especie muy particular en el caso de plátanos que se llama el moco del plátano. También podemos tener daños en berenjena y también podemos tener daños en tomates, ¿sí? ¿Cómo está ahí? ¿Cuáles son los síntomas característicos? Por lo general vamos a ver una planta que empieza a morir, que empieza a marchitarse. Su cambio de color es prácticamente muy similar al del tejido verde, nada más que un poquito más cenizo. Volvemos al otro día y esta planta ya está marchita, volvemos a los 3-4 días y ya corrió 4 o 5 plantas hacia el lado de las labores de cultivo. Y si no tenemos una atención hacia este tipo de problemas y pensamos que es un tallo que está quebrado, pues simple y sencillamente la enfermedad va a correr muy rápidamente. Y si en un momento dado la tenemos solamente en los 4 plantas que corresponden al costalito o a las 2 plantas que corresponden a una bolsa, pues si nos pusiéramos mucha atención, pues rápidamente pudiéramos controlar, pudiéramos abatir. Les digo, si ya está presente la enfermedad, hay que eliminar todas estas plantas, hay que limpiar, lavar, desinfectar las piquetas, los espaguetis, todo el sistema de riego de estas que estén en contacto con estas plantas enfermas. Y algo muy importante, como se ve aquí y como se ve acá, es que internamente, después de la corteza exterior, hay una coloración café claro, un tanto claro, véanla, pero si ustedes le cortan con una navaja, tocan este tallo, van a sentir un aspecto mucilaginoso, ¿sí? Como mucho azúcar, como algo pegajoso. Ese es el primer aspecto. Vemos en cualquier tipo de sistema de producción, cuando la semilla viene contaminada, cuando la bacteria llega por el agua, etcétera, etcétera, va a haber muerte de plantas, no va a haber ningún producto que haga un efecto adecuado y sobre todo tenemos que quitar la corteza exterior para estar seguros de que vamos a ver esta coloración desde abajo hasta la parte más alta de la planta, ¿sí? Y en este caso, pues si no nos ponemos abusados, todo el surco se va por marchitamiento rápidamente. De esos tejidos enfermos, de esos tejidos que vemos de coloración rápido, y esta es la forma más rápida que ustedes pueden hacer el diagnóstico más oportuno. Ponen en agua limpia, en agua clara, en una botella transparente, que puede ser botellas de estas del agua que utilizamos, ponen colgado un pedacito de tallo y si a los 2-3 minutos ven que empieza a fluir la bacteria de los tejidos internos, un hilo o varios hilos que empiezan a bajar, sin lugar a dudas
qué se trata de este organismo, ¿sí? Y a implementar todos los mecanismos de áreas cuarentenadas, a implementar todo lo de eliminar plantas, no irse las echar al vecino, sino enterrarlas, quemarlas, lo que ustedes quieran, e implementar aplicaciones ahí sí preventivas con fungicidas, con bactericidas, con antibióticos hacia las zonas que no están contaminadas, y de preferencia tratar de sellar estas partes donde estuvo esta bacteria, porque esta bacteria tiene una alta capacidad de producir poblaciones muy altas, y estas poblaciones altas de la bacteria van a salir por los exudados radiculares, ¿sí? Por eso es muy importante el manejo de la eliminación de ese tipo de tejidos, ¿no? Otra de las formas un poquito rápidas es con este tipo de inmunotiras, pero resulta que luego les dicen, tienes que tenerlas en condiciones de temperatura de 4 grados y no las trae uno en el campo, ¿no? Entonces lo más factible, lo más rápido va a ser esto. En el caso de pimientos vemos cómo los tejidos van siendo afectados por uno de los lados, y esto hace que algunas hojas no crezcan mucho, que algunas hojas se sequen, y otras hojas van a tener un desarrollo muy largo de la mitad de la hoja, mientras que la mitad sana va a ir creciendo, y entonces tenemos una deformación dentro de las mismas plantas, ¿no? Esta es una transmisión por semilla, esta es una fotografía de aquí del Valle de Culiacán. Vemos cómo también se puede ver la manifestación de los síntomas. Igual de estos tejidos afectados, van a tener las características de una coloración como en el caso de tomates, y van a tener las características de lo que sería ese aspecto pegajoso, y si ponen también de esos tallitos de tallos en agua, igual va a haber el exudado de la bacteria, ¿no? En el caso de papa, muy similar los síntomas a los de tomate: marchitamiento, flacidez, muerte de las plantas, rápidamente van muriendo, y entonces esto hay que hacer lo mismo, hay que hacer cortes, hay que cerciorarnos que la planta no está quebrada, no está afectada por Erwinia o por otro tipo de bacteria, y eso nos conduce rápidamente a determinar si existe o no existe la presencia de Clavibacter, de Ralstonia solanacearum en este tipo de plantas, ¿no? En ocasiones algunos de los brotes, algunos de los hijos por ahí de las plantas son los que empiezan a morir, o en otras ocasiones toda la planta está prácticamente muerta. Cuando hay daños a frutos, en estos frutos vamos a ver en las zonas donde están los tejidos vasculares, exudados bacterianos, o en los ojos vamos a ver que también llora o hay exudados bacterianos con un aspecto mucilaginoso, algún aspecto pegajoso. Esto es muy característico de este tipo de materiales en papa, y por este motivo, por esta coloración de tipo lechoso, es por la cual en muchas ocasiones a esta enfermedad también se le conoció con el nombre de la vaquita de la papa, ¿sí? Vean ustedes cómo se aprieta un tejido afectado y cómo salen gotas o exudados de la bacteria. O también cuando está el tubérculo en el suelo, que hay algo de humedad, el exudado sale a través de los ojos y entonces se pega mucho la tierra. Y aquí en esta tierra es donde la bacteria puede perdurar durante muchos años, afectando, esperando simple y sencillamente que vuelva alguna solanácea para causarle daño. La sobrevivencia en el suelo, en el agua, en los tubérculos, en materiales vegetativos infectados, ¿sí? Puede sobrevivir durante algunos días o varios años. Entre más profundo es mayor la sobrevivencia, si tiene tejidos afectados también. Y hay que considerar a otros factores adversos, puede estar presente en el agua. Les comentaba que en Europa frecuentemente se están haciendo muestreos de agua. Se relaciona mucho con ciertos niveles de pH, niveles salados, algo de salinidad, ¿sí? No mucha, porque ya decíamos que el 2% de salinidad la inhibe, la mata. Y otras características, ¿no? A temperaturas de 4 grados, la bacteria tiende a dejar de reproducirse, tiende a dejar de causarnos daños de impacto, ¿sí? Pero eso pues, es algo frío, ¿sí? Entonces, ¿por dónde va a entrar a las plantas nuevas en una contaminación cruzada? Puede entrar por cualquier abertura natural, pero de preferencia en las plantas vecinas va a entrar principalmente a través de las raíces, ¿no?
o cualquier otro tipo de herida provocada ya sea por nematodos, por insectos o por daños mecánicos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez cuando ya está infectada por cualquiera de los medios, la bacteria se va a ir hacia los tejidos vasculares y ya en los tejidos vasculares va fíjese, hasta regañado sale uno de aquí. Entonces, una vez que ha ocurrido esa infección, la bacteria, les digo, se va a los tejidos vasculares, se empieza a taponarlos y empieza lo que sería el marchitamiento de las plantas, ¿no? Y la muerte de las plantas, ¿sí? Y en el caso de tomate, en el caso de papa, lo que más se busca es que la semilla de papa, ya sea las papitas, los tubérculos, pues no vengan infectados. En el caso de esquejes de geranio también se monitorean mucho, se ven mucho para que pues no haya posibilidad de una infección latente y que no haya lo que sería alguna posible contaminación. En el caso de tomate hasta se dice o se desconoce si la bacteria se transmite a través de la semilla de tomate. Lo más seguro es que sí, más si esa planta produce frutos de tomate, ¿sí? Así como lo hace Clavibacter michiganensis. En el caso de Clavibacter michiganensis, pues también tenemos que la semilla juega un papel muy importante en la diseminación de este tipo de problema, ¿sí? Y ya dentro de los cultivos, la bacteria puede sobrevivir en algunas plantas del tipo de las mimosas o en algunas de las solanáceas silvestres, que hay muchísimas en todo México. Y la diseminación, el agua, la manipulación, el acarreo de suelo, el mandar plántulas de otras zonas de producción de plántula, pues también puede ser factores de esa diseminación, ¿no? Entonces, en el caso de Europa, aparte del agua, hay unas plantas que se están monitoreando frecuentemente. También en el caso de Guatemala hay algunas plantas, algunos tipos de mimosas que frecuentemente se están monitoreando para ver cómo andan las poblaciones de este tipo de problema. Lo mismo prácticamente. La forma de diseminación, que ya les decía, la detección de la bacteria, que esto es muy rápido, muy fácil, ¿sí? O el uso de inmunotiras, y también en la actualidad se utilizan mucho los estudios de PCR, que son algo caros, pero que nos pueden ayudar muchísimo para determinar esa presencia, ¿no? Algunos de los estudios que se hacen para determinar los biobares en base a algunas fuentes de alimentación de las bacterias y la producción de algunos tipos de ácidos. Y también vean, este estudio se hizo aquí en Culiacán, donde se aislaron, me parece que unas 6, 8 cepas de Ralstonia solanacearum, donde se hicieron inoculaciones y resultó que las cepas de Sinaloa eran más agresivas para tomate. Estas son las de papa, estas son las de berenjena, bueno, cultivos de berenjena, cultivos de chile, de pimientos y cultivos de tabaco, ¿no? Entonces, en el caso, las cepas que tenemos aquí son mucho más agresivas a lo que sería plantas de tomate, y en segundo lugar berenjena, en tercer lugar papas, cuarto lugar chiles y al último tabaco, ¿sí? Y dentro de estas cepas, fueron 2, 4, 6, 8 cepas las que estudiamos. Dentro de estas cepas hay variabilidad entre ellas, hay algunas muy agresivas, muy dañinas, como esta que tenemos clasificada como CR14, hay otras que no son tan dañinas, que tienen una patogenicidad que se va perdiendo básicamente, como esta y esta otra, y pues eso nos indica que tenemos mucha variación, y eso nos indica que el manejo de este tipo de problemas puede ser un poquito más grande, ¿no? Entonces les comentaba, cuando nosotros tenemos este tipo de problemática de Ralstonia solanacearum, hay que darle un tratamiento muy similar al de Clavibacter michiganensis.
estamos más familiarizados con esta bacteria. Y para ambos problemas no va a existir ningún bactericida, no va a existir ningún antibiótico, ningún agente de control biológico que cuando ya tengamos el problema nos ayude a controlarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muestreos, conocer las enfermedades, los síntomas en forma oportuna, estar muestreando desde que la planta está muy pequeña. Es básico que si ustedes tienen plántula que les mandan de otros lugares, durante las primeras 2 o 3 semanas que les llega, tienen que estar checándola, porque en un lapso de 21 días pueden tener la expresión de síntomas tanto de Ralstonia como de Clybuter, ¿sí? Y después de eso, si a los 21 días ya no les apareció, hay que respirar un poco. Y cuando volvemos a tener problemas, cuando hay lluvias, cuando hay goteos, entonces ya el monitoreo ya no es tan generalizado, el monitoreo ya se va uno hacia los puntos de goteo, ¿sí? Entonces hay que estar checando, viendo los síntomas. Se presenta una planta enferma, la primera acción es eliminar, si es necesario, todo un surco, medio surco, un cuarto de surco, limpiar, descontaminar a conciencia y también hacer aplicaciones a los surcos vecinos, ahí sí con cobres o con algún antibiótico, ¿sí? Entonces esa es parte del manejo de lo que sería Ralstonia solanacearum, muy similar a lo que es Clybuter michiganensis, ¿sí? Entonces no sé si hay alguna pregunta. Esta me parece que es la última fotografía y con todo gusto le damos respuesta. Sí. Gracias. Tenemos un problema que los antibióticos no están permitidos por inocuidad, por reglas en Estados Unidos, por la cuestión humana. Sí. Sé que no controlan, pero sí pueden prevenir, como lo dijo usted ahorita. Además del cobre, mancocebos combinados, ¿qué otra opción podemos tener nosotros para poder prevenir? Pues son muy importantes de medida preventiva. Un grupo de bacterias que están presentes o que se venden comercialmente, ¿no? En este caso son el grupo de Bacillus. En Bacillus nosotros siempre pensamos, por lo general, en Bacillus subtilis, pero tenemos otras especies que en su conjunto nos pueden ayudar en aplicaciones foliares por ocupar sitios de infección para el control de algunos de estos organismos, ¿no? Curiosamente hay una bacteria muy interesante que se utilizó o se ha utilizado mucho durante mucho tiempo, principalmente para el control de larvas de insectos, ¿sí? Y es Bacillus thuringiensis, ¿sí? Hay otro tipo de bacterias que ya hemos platicado de ellas dentro de este grupo, que es Stereothermophilus, Amylolicoefferencies, Pummilis, que también tienen esa particularidad de utilizar sitios de infección y de evitar en un momento dado que si hay una bacteria presente de este tipo, se apodere fácilmente del nicho, ¿sí? Por el otro lado, hay cobres y hay cobres de reciente generación, ¿sí? Octonato de cobre, curimidato de cobre, gluconato de cobre, que eso se ha demostrado que tienen un efecto preventivo de la misma forma, ¿sí? Y desafortunadamente en el caso de antibióticos, el único antibiótico que tiene registro parece ser que no tiene un efecto muy satisfactorio en el manejo de bacterias. Sin embargo, sabemos también que muchos de los antibióticos, principalmente mezclas de oxitetraciclina con gentamicina o mezclas de oxitetraciclina con streptomicina, pueden tener un efecto preventivo. No están permitidos, es cierto, no están permitidos, pero tienen la gran particularidad de que en 72 horas prácticamente ya están siendo eliminados. Por eso es que son preventivos, ¿sí?
Entonces, esa es una parte. La otra parte es no tener acumulado mucha humedad, porque en el caso de bacterias, poquita agua en forma líquida es lo que requieren para que haya una buena penetración. O la otra es, por lo general queremos hacer todas las labores muy temprano, pero en ese tipo de circunstancias, no tratar de manipular las plantas cuando están mojadas, sino hacer cosechas de plantas cuando están mojadas. Y también, ¿cómo vamos a reducir humedad? Podemos reducir humedad aplicando algún azufre elemental al pie de las plantas para que haya absorción, o una mezcla con cal para que haya un poco de disminución de esa humedad, ¿sí? Son de las alternativas. En muchas ocasiones, en los sistemas de producción, por ejemplo de tomate, donde tenemos la opción de lavar el tomate, que lo lavamos, podemos utilizar de estos bloqueadores solares que son a base de compuestos derivados de la cal, y esos compuestos pueden evitar que fácilmente llegue la bacteria a los tejidos, ¿sí? O sea, hay algo de alternativas que podemos utilizar, ¿sí? De la más frecuente y del problema número uno dentro de bacterias que tenemos en el país es principalmente Clayibacter michiganensis, ¿sí? Y tenemos problemas muy impactantes porque por lo general en muchos de los predios agrícolas estamos hablando de injertos y portainjertos. El problema se vuelve doble, ¿sí? Es problema y no es problema. Si ustedes se aseguran de que la semilla tiene un tratamiento hidrotérmico, aún con la reducción un poco de la germinación, ya está muy estudiado, ya se sabe bien que el tratamiento hidrotérmico no tiene ningún efecto o muy marcado. Con eso tienen simple y sencillamente para eliminar gran parte del problema. Y la otra, si nosotros estamos utilizando charolas de poliuretano, tratar de evitarlas o cambiarlas por charolas de plástico, o simple y sencillamente ponerles un forro de plástico, ¿sí? Con eso ya llevamos la de ganar, ¿sí? Esas alternativas. El día de ayer y toda esta semana y hace algunos días ha existido un rumor de que existe un virus nuevo. No sé cuántos de ustedes conozcan. Alguien me habló muy preocupado, o algunas gentes me han hablado muy preocupados, porque es cierto, salió un comunicado no oficial. El comunicado oficial lo tiene que dar Sanidad Vegetal, oficinas centrales, ¿sí? Sobre un virus nuevo afectando cultivos de tomate. Lo oficial es que no hay nada. Es un rumor simple y sencillamente. Para que surja un rumor de este tipo, tenemos que estar seguros de la caracterización, de la identificación, si es molecularmente de toda la secuenciación, y luego tener un testigo positivo que nos ayude a implementar metodologías de caracterización o de identificación más rápidamente, más fácilmente. Este fue un rumor que sale de gente de España y gente de Israel o de Jordania, pero nada más. Yo lo que les quiero pedir es que no se preocupen. Oficialmente no está presente ese virus en México. Oficialmente es algo, de acuerdo a los síntomas que yo he visto, al igual que muchos de ustedes, es algo que se parece mucho al virus del mosaico del pepino. El virus del mosaico del pepino, el virus del mosaico del tabaco, bueno, se le relaciona mucho con un pariente muy cercano al virus del mosaico del tabaco, y son virus muy viejos que han estado presentes en la agricultura de México durante mucho tiempo y que lo hemos sabido manejar. Entonces, aún así, pues hay que preocuparnos menos por la presencia de este tipo de problemática, ¿no? Entonces, para que se tranquilicen, para que tranquilicen a los patrones, y que a lo mejor probablemente después sí se tengan que hacer muestreos y probablemente se pueda definir si está o no está ese problema. Oficialmente ahorita no existe nada. Gracias.
Muchas gracias a Raimundo. Pues hacemos un receso y los invitamos